Talita Fonseca se despertó a las 5:30 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía exactamente 2 años. El despertador sonó en la diminuta habitación que compartía con su madre en la periferia de Málaga, y ella se levantó con el cuidado de siempre para no despertar a Neusa, que dormía en el sofá-cama de la sala desde que su enfermedad pulmonar había empeorado y subir escaleras se había vuelto imposible. La casa era sencilla, con paredes con filtraciones que no tenían dinero para arreglar, pero estaba limpia y organizada, reflejo de la personalidad meticulosa de Talita. Se duchó rápido con el agua fría que salía de la ducha rota, se puso los vaqueros descoloridos y la blusa blanca sencilla que usaba para ir al trabajo, y salió sin desayunar. Guardaba los 15 euros del día para comprar algo en el camino, calculando mentalmente si le sobraría algo a fin de mes después de pagar las consultas médicas de su madre y los medicamentos caros que el Sistema Nacional de Salud, SNS, no proporcionaba. 2 autobuses llenos, 1 hora y 40 minutos de trayecto, y finalmente se bajaba en el barrio noble de La Malagueta, donde las mansiones se erguían imponentes frente al mar. La casa de Bernardo Almeida Vasconcelos era una de esas construcciones que hacían que la gente disminuyera el paso en la acera para admirarla. 3 pisos de arquitectura moderna, cristales espejados que reflejaban el océano, un jardín impecable con jazmines que perfumaban toda la calle. Talita entró por la puerta trasera, como siempre, se cambió en el pequeño cuarto de servicio y se puso el uniforme gris que la hacía invisible. A las 7 en punto, como un reloj suizo, estaba en la cocina preparando su desayuno. Café expreso fuerte, 2 rebanadas de pan integral tostado, mermelada de albaricoque importada, zumo de naranja recién exprimido. Ella conocía cada preferencia de Bernardo mejor que cualquiera de las novias que desfilaban por la mansión. Sabía que a él le gustaba la taza caliente antes del café, que detestaba cuando el pan quedaba muy tostado, que prefería el zumo colado 2 veces para no tener pulpa. Durante 2 años, observando cada detalle de su vida, Talita lo había memorizado todo, aún sabiendo que ese conocimiento íntimo no significaba nada más allá de la eficiencia de una buena empleada. Bernardo bajó a las 7:15, como siempre, vistiendo un traje azul marino y una corbata que combinaba perfectamente. Era el tipo de hombre que llamaba la atención en cualquier ambiente. Alto, de hombros anchos, cabello negro siempre bien cortado, ojos castaños que transmitían inteligencia y determinación. A los 32 años, ya había multiplicado la fortuna que había heredado de su padre, expandiendo los negocios de la familia a otras comunidades. Talita lo saludó con la formalidad de siempre. «Buenos días, señor Bernardo». Él murmuró un buenos días distraído, con los ojos ya en el móvil revisando correos urgentes. Tomó el café en silencio, como de costumbre, y Talita comenzó a ordenar la cocina, invisible como siempre había sido. Era así todos los días. Él salía para la oficina en el centro de la ciudad, volvía a almorzar a veces, trabajaba hasta tarde, cenaba fuera la mayoría de las noches. Ella cuidaba la mansión entera. Limpiaba, organizaba, lavaba, planchaba, cocinaba cuando era necesario, y al final del día volvía a casa con el cuerpo adolorido y el corazón pesado de un sentimiento que jamás podría confesar, porque Talita había cometido el error más peligroso que una empleada puede cometer. Se había enamorado de su jefe. Sucedió poco a poco, sin que ella se diera cuenta. Primero fue la admiración por su ética de trabajo, por la forma en que trataba a las personas con respeto, por la inteligencia evidente en las conversaciones telefónicas que ella escuchaba accidentalmente. Después vino la empatía al darse cuenta de lo solitario que era, a pesar de todo el dinero, de cómo las novias siempre querían algo de él, pero nunca lo conocían realmente. Y finalmente, inevitablemente, llegó el amor silencioso y doloroso de quien sabe que está completamente fuera de su alcance. Ella nunca demostró nada. Mantenía una postura profesional impecable, evitaba incluso mirarlo directamente por mucho tiempo, lo trataba con la cortesía respetuosa que la distancia social entre ellos exigía. Durante 2 años había construido un muro emocional tan sólido que a veces conseguía pasar días enteros sin pensar en él como hombre,
solo como el jefe que le pagaba el sueldo a tiempo, y nunca había sido irrespetuoso. Pero había momentos en que el muro se agrietaba, generalmente por la noche cuando ella estaba acostada en el pequeño y apretado cuarto de la casa de su madre, y entonces venían las fantasías imposibles que la hacían sentirse patética y avergonzada. Aquella mañana de jueves comenzó como todas las demás, pero Talita no tenía idea de que en las próximas horas su vida cambiaría completamente. Estaba limpiando la biblioteca en el segundo piso, pasando el paño cuidadosamente por los libros que Bernardo coleccionaba pero rara vez leía, cuando escuchó pasos apresurados en la escalera. Él nunca volvía a casa antes del mediodía, así que ella se giró sorprendida y lo vio parado en la puerta de la biblioteca con una expresión que jamás había visto en su rostro. Desesperado, completamente desesperado. «Talita, necesito hablar contigo. Es urgente». Ella soltó el paño inmediatamente, preocupada de haber hecho algo mal, de que él fuera a despedirla. El corazón se le disparó en el pecho mientras seguía a Bernardo hasta la oficina en el primer piso. Él cerró la puerta, lo que nunca había sucedido antes, y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Ha pasado algo terrible. Isabela ha terminado conmigo». Talita parpadeó confundida. Isabela era la novia actual, una modelo que aparecía por la casa algunas veces al mes. Era hermosa, elegante, exactamente el tipo de mujer que debería estar con un hombre como Bernardo. Pero Talita no entendía por qué él estaba tan desesperado con la ruptura, ya que la relación parecía superficial como todas las demás. «Lo siento mucho, señor Bernardo. No lo entiendes. Ha terminado conmigo 2 días antes de la cena más importante de mi carrera. Mañana por la noche tengo una reunión con Eduardo Montalvo, un inversor español que puede poner 15 millones de euros en el nuevo proyecto. 15 millones, Talita. Es el proyecto que expandirá la empresa al mercado internacional». Ella seguía sin entender el problema, hasta que Bernardo dejó de caminar y la miró directamente por primera vez en 2 años de trabajo. Sus ojos castaños estaban desesperados, casi suplicantes. «Montalvo es ultraconservador. Se niega a hacer negocios con hombres solteros porque cree que les falta responsabilidad, estabilidad. Quiere conocer a mi esposa en la cena. Dije que estaba casado porque sabía que si no, ni siquiera aceptaría la reunión. Y ahora Isabela ha terminado conmigo y no tengo a nadie a quien llevar». El silencio que siguió fue pesado. Talita sintió algo extraño en el estómago, una premonición de lo que estaba por venir, pero aún así se negaba a creer. «Me pasé toda la mañana llamando a todas las mujeres que conozco. Todas. Amigas, exnovias, primas de amigos. Nadie puede mañana por la noche. Algunas tienen compromisos, otras simplemente se negaron cuando les expliqué la situación, y me quedé pensando en quién podría hacerlo de forma convincente, alguien que me conoce, que sabe cómo soy, que podría fingir ser mi esposa de una manera que Montalvo creyera». Bernardo respiró hondo antes de continuar, y Talita vio que él estaba realmente desesperado, hasta el punto de hacer algo que probablemente jamás había imaginado ser capaz. «Tú, Talita, tú me conoces mejor que nadie. Sabes cómo me gusta el café, qué canciones me calman cuando estoy preocupado. Podrías fingir ser mi esposa por una noche, solo una noche. Sé que es absurdo, sé que estoy cruzando todas las líneas, pero son 15 millones de euros. Es el futuro de la empresa, y te pagaría 5.000 euros solo por la noche». El mundo de Talita dio vueltas. 5.000 euros era casi 3 veces su salario mensual. Con ese dinero podría pagar meses de tratamiento para su madre, comprar los medicamentos caros, arreglar la ducha, la filtración, tal vez incluso guardar un poco. Pero al mismo tiempo, la propuesta era absurda, humillante, peligrosa. Pasaría la noche entera fingiendo ser algo que nunca podría ser, poniéndose en una situación donde sería expuesta como una farsa, donde todos verían que ella no pertenecía a ese mundo. Y había un problema mayor, el más peligroso de todos. ¿Cómo conseguiría fingir durante horas enteras que estaba casada con el hombre que amaba secretamente? ¿Cómo lo tocaría? ¿Le sonreiría? ¿Actuaría como esposa sin que los sentimientos reales se desbordaran y la humillaran? «Señor Bernardo, no sé si puedo hacer esto.
Soy una empleada. La gente se dará cuenta de que no pertenezco a este mundo. No lo harán. Te arreglaremos, compraremos un vestido adecuado, te haremos el pelo y el maquillaje. Montalvo nunca te ha visto. No tiene forma de saberlo. Y eres inteligente, Talita. Veo cómo eres cuando hablas de los libros que lees, de las noticias. Solo necesitas ser tú misma, solo que bien vestida. Él se acercó más, y por primera vez Talita se dio cuenta de lo alto que era comparado con ella, de cómo sus anchos hombros bloqueaban la luz de la ventana. La proximidad la hizo temblar por dentro. Por favor, no te lo pediría si no estuviera desesperado. 5.000 euros, Talita, y mi gratitud eterna. Estarías salvando años de trabajo, el futuro de decenas de empleados que dependen de la empresa. Talita cerró los ojos. Pensó en su madre en casa, tosiendo en ese sofá incómodo, necesitando un tratamiento mejor. Pensó en la humillación de llevar siempre ropa vieja, de no poder comprar nada más, allá de lo esencial. Y pensó, con un dolor agudo en el pecho, que tal vez fuera la única oportunidad en la vida de estar al lado de Bernardo, como si fuera igual a él, aunque fuera por unas horas, aunque fuera todo mentira. Está bien, lo haré. El alivio en el rostro de Bernardo fue instantáneo e intenso. Él dio un paso adelante como si fuera a abrazarla, pero se contuvo en el último segundo, recordando la posición de cada uno. En cambio, le tomó la mano y la apretó con gratitud genuina. Gracias. No tienes idea de lo mucho que esto significa. Mañana por la mañana saldremos temprano para arreglarte. Vístete con algo sencillo. Iremos de compras antes de todo. Y Talita, prometo que te cuidaré durante todo el proceso. No pasará nada que te haga sentir incómoda. Ella asintió sin confiar en su propia voz. Cuando Bernardo finalmente le soltó la mano y salió de la oficina para volver al trabajo, Talita se quedó allí parada por largos minutos intentando procesar lo que acababa de aceptar. Había accedido a fingir ser la esposa del hombre que amaba secretamente. Había accedido a pasar una noche entera a su lado, tocándolo, sonriéndole, actuando como si fueran una pareja de verdad. Sería la noche más maravillosa o la más dolorosa de su vida. Probablemente ambas cosas al mismo tiempo. Talita volvió a la biblioteca y continuó limpiando los libros mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Pensaba en cómo sería estar bien vestida, arreglada, sentada al lado de Bernardo en un restaurante caro. Pensaba en cómo los camareros la tratarían con respeto en lugar del desdén velado que siempre sentía cuando entraba en establecimientos del barrio noble para hacer compras para la casa. Pensaba en cómo sería mirar a Bernardo y no tener que desviar la mirada inmediatamente, poder observarlo abiertamente como lo haría una esposa, pero principalmente pensaba en el peligro, en el riesgo de que durante aquellas horas de escenificación dejara escapar lo que sentía, en el miedo paralizante de que Bernardo se diera cuenta y entonces todo se volviera extraño entre ellos y ella perdiera no solo el empleo, sino también la dignidad. El muro emocional que había construido tan cuidadosamente durante 2 años sería puesto a prueba de la forma más brutal posible. Cuando terminó su jornada a las 5 de la tarde, Talita cogió los 2 autobuses de vuelta a casa en estado de shock. Neusa estaba en la sala viendo televisión y cuando vio a su hija entrar con aquella expresión aturdida, apagó el aparato inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Talita se sentó al lado de su madre y le contó todo. La propuesta absurda, el dinero tentador, el peligro emocional. Neusa escuchó en silencio y cuando su hija terminó, le sostuvo el rostro con sus 2 manos callosas. Hija, sé lo que sientes por él. Las madres notan esas cosas y sé que tienes miedo de salir herida, pero 5.000 euros cambiarían nuestra vida. Y quién sabe, tal vez durante esa noche él finalmente te vea de verdad, no como la empleada, sino como la mujer increíble que eres. Mamá, él nunca me verá así. Yo soy la empleada. Mañana por la noche será solo teatro, y al día siguiente todo volverá a la normalidad. Quizás, o quizás no. A veces la gente necesita un empujoncito para ver lo que siempre ha estado delante de ellos. Talita no creía en eso, pero la esperanza obstinada en su corazón
aquella que nunca conseguía matar completamente, se encendió un poco. Pasó la noche en vela, alternando entre emoción y terror, imaginando 1000 escenarios diferentes para la cena del día siguiente. Cuando el despertador sonó la mañana del viernes, ella estaba exhausta, pero extrañamente tranquila. Había tomado la decisión y ahora necesitaba seguir adelante. Se puso la ropa más sencilla que tenía y cogió los autobuses hasta la mansión, pero esta vez no entró por la puerta trasera. Bernardo ya la estaba esperando delante con el coche, un sedán negro y elegante que ella solo había visto de lejos. ¿Lista para la transformación? Talita respiró hondo y entró en el coche, sintiendo el suave cuero del asiento, el olor a coche nuevo, el sonido suave del potente motor. Era otro mundo completamente, y apenas podía creer que en las próximas horas formaría parte de él, aunque solo fuera de mentira. La primera parada fue en una boutique exclusiva en el centro comercial más caro de Málaga, de esos que Talita solo conocía de pasar por delante mirando los escaparates. Cuando entraron, las vendedoras la miraron con esa expresión que ella conocía bien, evaluando su ropa sencilla, sus zapatos gastados, decidiendo mentalmente que ella no tenía dinero para comprar nada allí. Pero entonces Bernardo le puso la mano en la espalda, un gesto protector e íntimo, y dijo con voz firme que resonó por toda la tienda: «Mi esposa necesita un vestido para una cena de negocios esta noche. Algo elegante pero no exagerado. Muéstrenle las mejores opciones». La transformación en el comportamiento de las vendedoras fue instantánea. Sonrisas surgieron como por arte de magia, se ofrecieron sillas, apareció champán de la nada. Talita se sentó incómoda, mientras le traían vestido tras vestido, cada uno más caro que el anterior. No tenía idea de cómo elegir, todo le parecía bonito pero completamente fuera de su realidad. Fue Bernardo quien tomó la iniciativa, analizando cada pieza con una mirada crítica, descartando las muy llamativas, las muy sencillas, hasta que una de las vendedoras trajo un vestido azul marino que hizo brillar sus ojos. Pruébate este». Talita entró en el probador con el vestido y tardó unos minutos solo mirándolo. La tela era suave como la seda bajo sus dedos, el corte era perfecto, elegante sin ser vulgar. Cuando finalmente se lo puso, casi no se reconoció en el espejo. El azul marino realzaba sus ojos verdes de una manera que nunca había notado. El corte abrazaba su cuerpo de forma sofisticada, haciéndola parecer que pertenecía a ese mundo de lujo. Cuando salió del probador, el silencio fue absoluto. Bernardo la miraba fijamente, y había algo diferente en su expresión, algo que Talita no conseguía identificar, pero que la hizo sonrojarse intensamente. Él se acercó despacio, le ajustó un pliegue del vestido en el hombro, y el roce de sus dedos en la piel desnuda de su brazo le envió escalofríos por todo el cuerpo. «Perfecto. Nos llevaremos y también necesita zapatos y un bolso». Las siguientes 2 horas fueron un borrón de probar zapatos de tacón con los que apenas podía caminar, elegir un bolso pequeño y elegante, comprar lencería nueva que la hizo sonrojarse violentamente, cuando Bernardo insistió en que las esposas de hombres ricos también usaban cosas bonitas por debajo. Cuando finalmente salieron de la tienda con varias bolsas, Talita estaba mareada con la cantidad de dinero que él había gastado sin pestañear. Siguiente parada: salón de belleza. El salón era aún más intimidante que la boutique. Mujeres elegantes estaban siendo atendidas en lujosas sillas. El olor a productos caros perfumaba el aire. Música suave sonaba de fondo. La dueña del salón vino personalmente a atender cuando vio a Bernardo, una mujer de mediana edad con un cabello impecable y una sonrisa profesional. «Señor Vasconcelos, qué placer tenerlo aquí. Y esta debe ser la señora Vasconcelos. Supe que se casaron recientemente. Felicidades». Talita tragó saliva con la mentira, pero Bernardo respondió naturalmente, pasando el brazo por su cintura de forma posesiva. «Gracias, Marcia. Esta noche tenemos una cena importante y quiero que mi esposa esté deslumbrante. Lo mejor que puedan hacer con el cabello y el maquillaje». Marcia estudió a Talita por unos segundos, ojos profesionales evaluando el material que tenía para trabajar, y entonces sonrió genuinamente por primera vez. «Ella ya es naturalmente hermosa».
Solo realzaremos lo que la naturaleza le dio. Venga conmigo, querida. Las siguientes 3 horas fueron una experiencia surreal. Le lavaron el cabello con productos que olían a flores caras, le hicieron una hidratación, le cortaron las puntas, le aplicaron no sabía cuántas cremas y aceites. La peluquera trabajó con concentración absoluta, haciendo rizos suaves que caían por los hombros de Talita en ondas perfectas. Mientras tanto, la maquilladora preparaba los productos, organizando pinceles como un cirujano organiza instrumentos. Lo más sorprendente fue que Bernardo se quedó todo el tiempo. No salió a trabajar, no se quedó en el móvil ignorando todo. Se sentó en una silla cercana y simplemente conversó con ella. Por primera vez en 2 años, conversaron de verdad, como iguales, sin la barrera rígida de jefe y empleada entre ellos. «Lees mucho, ¿verdad? Siempre te veo con algún libro cuando crees que nadie te está mirando». Talita se sorprendió de que él lo hubiera notado. «Sí, señor Bernardo, me encanta la literatura clásica. Machado de Asís, Clarice Lispector, José Saramago». «Deja de llamarme señor Bernardo. Hoy eres mi esposa, ¿recuerdas? Llámame solo Bernardo». El nombre sonó extraño saliendo de su boca sin el título respetuoso. Bernardo. Así de simple. Él sonrió ante su vacilación. «Mejor. Y cuéntame, ¿qué estás leyendo ahora?» Mientras la peluquera trabajaba y la maquilladora esperaba su turno, Talita se encontró hablando sobre el libro que estaba leyendo, Dom Casmurro, y cómo le fascinaba la forma en que Machado trabajaba con la ambigüedad de la traición. Bernardo escuchaba genuinamente interesado, haciendo preguntas inteligentes, admitiendo que nunca había prestado mucha atención a la literatura en la escuela, y ahora se arrepentía. «¿Sabes qué es curioso? Llevas 2 años trabajando en mi casa y no sabía nada de esto sobre ti. Que eres tan inteligente, culta, interesante». Nunca preguntó. Las palabras salieron más secas de lo que Talita pretendía, pero eran verdad. Bernardo se quedó en silencio por un momento, y cuando respondió había algo parecido a culpa en su voz. «Tienes razón, nunca presté atención, y eso fue un error mío. Lo siento». La sinceridad de la disculpa la desarmó completamente. No esperaba que él reconociera su propia falta, y mucho menos que se disculpara. El muro emocional que ella mantenía tan cuidadosamente comenzó a agrietarse un poco. La conversación continuó mientras la maquilladora finalmente comenzaba a trabajar en su rostro. Talita descubrió que Bernardo tenía miedo de decepcionar a su padre, que había asumido los negocios familiares muy joven y sentía una presión constante por demostrar su valía. Él confesó que las novias siempre eran elecciones basadas en la apariencia y el estatus, nunca en una conexión real, y que se sentía solo a pesar de estar rodeado de gente. Eran vulnerabilidades que él nunca mostraría a las mujeres elegantes con las que había salido, pero por alguna razón se las estaba mostrando a ella. «¿Y tú? ¿Por qué trabajas como empleada? Es obvio que tienes mucho más potencial». Talita dudó antes de responder, pero decidió que si él estaba siendo honesto, ella también lo sería. «Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. Mi madre enfermó poco después, un problema pulmonar grave. Yo estaba empezando la carrera de letras, pero tuve que dejarla para trabajar y pagar su tratamiento. Trabajar de empleada paga mejor que de vendedora o dependienta, así que fue lo que elegí. Un día volveré a la universidad, cuando la situación mejore». Bernardo la miró con una intensidad nueva, como si realmente la viera por primera vez. «¿Sabes? Eres increíble. Sacrificar tus propios sueños para cuidar a tu madre. ¿Cuántas personas harían eso? Cualquiera que ame a su madre haría lo mismo». «No, Talita. Mucha gente abandonaría. Eres especial». El cumplido sincero la hizo sonrojarse tanto que la maquilladora se quejó de que estaba estropeando el trabajo, pero Talita no podía controlar la reacción. Bernardo la estaba mirando de una manera que nunca la había mirado, con respeto genuino, quizás incluso con admiración. Era todo lo que siempre había querido, pero nunca se había atrevido a esperar. Cuando la transformación finalmente estuvo completa, Marcia giró la silla para que Talita se viera en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta era alguien que apenas reconocía. El cabello caía en ondas perfectas, brillando bajo las luces del salón. El maquillaje era natural pero impactante.
realzando sus ojos verdes de forma dramática, destacando los pómulos, dejando los labios con un tono suave de rosa. Parecía pertenecer a ese mundo de lujo. Parecía ser exactamente el tipo de mujer que estaría al lado de un hombre como Bernardo. «Estás hermosa». La voz de Bernardo vino de detrás de ella, y Talita lo vio por el reflejo del espejo. Él estaba de pie, y había algo en su mirada que la hizo olvidar cómo respirar. No era la mirada educada de un jefe agradecido por la ayuda. Era algo más profundo, más personal, casi posesivo. Volvieron a la mansión a media tarde, y Bernardo le dijo que debía descansar un poco antes de empezar a arreglarse para la cena. Pero en lugar de ir al cuarto de servicio, la llevó a una de las habitaciones de invitados en el segundo piso, con cama king size, baño privado con bañera, vista al mar. Dejó las bolsas con la ropa allí y le dijo que volvería a las 6 para buscarla. Sola en el lujoso cuarto, Talita se sentó en la cama mullida e intentó procesar todo lo que estaba sucediendo. La transformación física era impactante, pero aún más impactante era la transformación en la dinámica entre ella y Bernardo. Por primera vez en 2 años, él realmente había conversado con ella, había conocido quién era ella debajo del uniforme de empleada. Y había algo en sus miradas, en la forma en que la había tocado en la tienda, que sugería que él también estaba sintiendo el cambio. Pero, ¿sería real o solo parte de la escenificación? Mañana todo volvería a la normalidad, ella vistiendo el uniforme gris, él tratándola con la cortesía distante de siempre. La noche de hoy sería solo una fantasía temporal, un momento fuera del tiempo donde ella podría fingir ser alguien que nunca sería de verdad. Necesitaba recordar eso, proteger su corazón, no dejar que la esperanza creciera demasiado. Talita tomó un largo baño de burbujas con sales aromáticas que encontró en el baño, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. Luego secó su cabello con cuidado para no deshacer los rizos. Aplicó crema hidratante en su piel. Se puso la lencería nueva que aún la hacía sonrojarse. El vestido azul marino se deslizó por su cuerpo como una segunda piel. Los zapatos de tacón la hicieron varios centímetros más alta. El pequeño bolso completó el conjunto. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, Talita apenas creyó en su propia transformación. No era solo la ropa y el maquillaje. Había algo diferente en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza erguida, en los hombros hacia atrás. Por primera vez en su vida se sentía hermosa, elegante, merecedora de estar al lado de un hombre como Bernardo. El golpe en la puerta a las 6 en punto la hizo saltar. Respiró hondo y abrió, encontrando a Bernardo al otro lado ya vestido para la cena, con un impecable traje negro, camisa blanca, corbata negra. Estaba guapo, masculino, poderoso, todo lo que siempre había sido, pero ahora amplificado porque ella finalmente podía mirarlo abiertamente. La reacción de él fue inmediata y visceral. Sus ojos se abrieron, su mandíbula cayó ligeramente, y durante largos segundos él solo la miró sin decir nada. Entonces susurró, y la voz le salió ronca de una manera que la hizo temblar. «Dios mío, Talita, estás absolutamente deslumbrante». Ella se sonrojó intensamente, pero esta vez no desvió la mirada. «Gracias. Tú también estás muy bien». Bernardo dio un paso adelante, le tomó la mano y la levantó para que girara, viendo el vestido desde todos los ángulos. Cuando ella completó el giro y se quedó frente a él de nuevo, él todavía sostenía su mano, los dedos entrelazados de una forma que parecía demasiado real para ser solo una escenificación. «Antes de irnos necesitamos ensayar. Montalvo hará preguntas sobre cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos casados, detalles de nuestra vida. Tenemos que tener la misma historia». Se sentaron en el sofá de la habitación y Bernardo explicó la versión oficial. Se habían conocido 3 años atrás en un evento académico en la Universidad de Málaga, donde él había sido invitado a dar una charla sobre emprendimiento y ella estaba estudiando letras. Conversaron después de la charla, él le pidió su número, comenzaron a salir. Se casaron hace 6 meses en una pequeña ceremonia porque ambos preferían la intimidad. Vivían juntos en la mansión. Planeaban tener hijos pronto, pero aún no era el momento con su carrera tan intensa. Era una historia plausible
y Talita memorizó cada detalle. Pero cuando Bernardo comenzó a explicar cómo debían actuar durante la cena, la realidad de lo que había aceptado finalmente la golpeó con toda su fuerza. Vamos a tener que demostrar intimidad. Cogernos de las manos, te pondré el brazo alrededor, quizás te bese la frente o la mejilla. Montalvo necesita creer que somos una pareja enamorada. ¿Puedes hacerlo? Talita respiró hondo. ¿Podría fingir intimidad con el hombre que amaba secretamente, sabiendo que cada toque sería mentira, cada gesto de cariño solo teatro? Sería la tortura más dulce imaginable. Sí, puedo. Entonces vamos. Es hora de cambiar tu vida. El restaurante estaba en el último piso de un edificio comercial en el centro de Málaga, con vistas panorámicas a la bahía. Talita nunca había estado en un lugar tan elegante en su vida. Lámparas de cristal colgaban del techo, las mesas estaban cubiertas con inmaculados manteles blancos. Cada lugar estaba puesto con más cubiertos de los que ella sabía usar. El maître los recibió con reverencia exagerada, guiándolos hasta una mesa privada en el fondo, donde ya esperaban la pareja de inversores españoles. Eduardo Montalvo era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que el coche de la madre de Talita. A su lado estaba su esposa, Mercedes, una mujer elegante con joyas discretas, pero claramente caras. Ambos se levantaron cuando Bernardo y Talita se acercaron, y la primera impresión fue crucial. Bernardo puso la mano en la espalda de Talita, un gesto posesivo y protector al mismo tiempo, e hizo las presentaciones con voz firme y orgullosa. Eduardo, Mercedes, es un gran placer. Les presento a mi esposa, Talita Almeida Vasconcelos. Escuchar su propio nombre seguido del apellido de él fue surrealista. Talita extendió la mano y apretó la de los inversores con la firmeza que Bernardo le había enseñado en el camino, manteniendo la sonrisa natural, los hombros hacia atrás, toda su postura transmitiendo una confianza que no sentía internamente. Es un honor conocerlos. Bernardo no habla de otra cosa desde hace semanas. Su voz salió firme, sin temblar, y Talita sintió un destello de orgullo por lograr mantener la compostura. Mercedes sonrió con aprobación genuina, sus ojos examinando el vestido azul marino, las joyas discretas que Bernardo había insistido en que usara. ¡Qué encanto de chica! Eduardo, mira qué pareja tan armoniosa. Siéntense, por favor. Los primeros minutos fueron tensos mientras estudiaban los menús y hacían el pedido. Talita dejó que Bernardo eligiera por ella, como lo haría un marido atento, y agradeció mentalmente no tener que navegar sola por las opciones en francés que apenas podía pronunciar. Pero cuando llegó el vino y la conversación comenzó a fluir, se dio cuenta de que tenía una facilidad natural para aquello que nunca había imaginado poseer. Entonces, Talita, Bernardo nos contó que se conocieron en la universidad. ¿Qué estudiabas? Letras. Siempre he sido una apasionada de la literatura, especialmente los clásicos españoles. Machado de Assis, Clarice Lispector. ¿Los conocen? Mercedes se animó inmediatamente. Claro, Clarice es maravillosa. La Pasión, según G.H., es una obra maestra. ¿Y terminaste la carrera? Talita sintió que Bernardo se tensaba a su lado, sabiendo que esa era una pregunta peligrosa. Pero ella respondió con la verdad mezclada con la ficción, de forma tan suave que parecía natural. La dejé cuando nos casamos. Bernardo necesitaba apoyo con la expansión de la empresa, y decidí que la familia era prioridad en ese momento. Pero pretendo volver eventualmente. ¡Qué decisión tan noble! Mercedes miró a su marido con aprobación. ¿Ves, Eduardo? Eso es una esposa de verdad. Sabe que la familia es lo primero. Eduardo asintió, claramente impresionado, y la tensión en la mesa disminuyó visiblemente. El entrante llegó, gambas a la plancha con salsa exótica, y la conversación derivó naturalmente hacia temas culturales. Talita descubrió que a Mercedes le encantaba la música española, especialmente los ritmos del sur, y se animó al hablar sobre la riqueza cultural de España. ¿Han oído alguna vez flamenco de verdad? No el electrónico moderno, sino el flamenco puro, hondo. Es hermoso, tiene una alegría contagiosa. Mercedes aplaudió entusiasmada. No, nunca tuve la oportunidad.
pero me encantaría conocerlo. Bernardo se inclinó hacia adelante y Talita sintió su mano posarse en su muslo por debajo de la mesa, un toque que debería ser solo para mantener la farsa, pero que la hizo olvidar cómo respirar por un segundo. A Talita le encanta la música tradicional y es una cocinera excepcional, especialmente de comidas típicas. Las fiestas de San Juan se acercan y ella siempre prepara todo en casa: churros, buñuelos, pestiños. Talita se obligó a concentrarse en la conversación a pesar de la mano de él quemando a través de la tela del vestido. Sí, es tradición en mi familia. Mi madre me enseñó todas las recetas desde niña. Las fiestas de San Juan en el interior de Andalucía son mágicas: hogueras enormes, bailes regionales, banderines de colores. Se dejó llevar por la nostalgia genuina de recuerdos de la infancia antes de que su padre muriera, cuando aún tenían dinero para celebrar. Mercedes escuchaba encantada, haciendo paralelos con las fiestas regionales de España, y de repente la conversación fluía tan naturalmente que Talita olvidaba que todo aquello era una farsa. El plato principal llegó: solomillo al vino tinto con verduras asadas. Bernardo la sirvió con atención exagerada, cortando la carne cuando vio que ella tenía dificultad con el cuchillo especial, susurrándole chistes al oído que la hacían reír genuinamente. Para cualquier observador externo, ellos eran exactamente lo que fingían ser: una pareja enamorada en perfecta sintonía. Eduardo finalmente dirigió la conversación hacia los negocios, explicando los detalles de la inversión que planeaba hacer: 15 millones de euros para expandir la empresa de Bernardo al mercado internacional, con foco en países de América Latina y eventualmente Europa. Era un proyecto ambicioso que llevaría años concretar, pero el potencial de retorno era inmenso. Talita escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes en los momentos oportunos, demostrando un genuino interés por el trabajo de su supuesto marido. Veía el orgullo en los ojos de Bernardo cada vez que ella hacía una observación perspicaz, y aquello la llenaba de una profunda satisfacción. Por primera vez en su vida era vista como igual, como socia, no como la empleada invisible. Fue durante el postre, un petit gâteau con helado de vainilla, que Mercedes comentó sobre los hijos. Eduardo y yo tuvimos 3. Ahora todos están crecidos, establecidos, dándonos nietos hermosos. ¿Y ustedes, cuándo planean aumentar la familia? Talita sintió el pánico subir por su garganta. No habían ensayado esa pregunta. Pero Bernardo respondió sin dudar, y había una ternura en su voz que parecía demasiado real. Estamos esperando el momento adecuado. La empresa está en una fase crítica ahora, pero en un año, quizás 2, queremos empezar. Talita será una madre increíble. Él la miró mientras hablaba, y Talita vio algo en el fondo de sus ojos castaños que la hizo temblar. No era solo actuación. Había una sinceridad allí que no debería existir, una posibilidad siendo plantada que era demasiado peligrosa para considerar. Ella le devolvió la sonrisa, forzándose a mantener la farsa. Y Bernardo será un padre maravilloso. Es paciente, dedicado, cariñoso. Nuestros hijos tendrán mucha suerte. Mercedes suspiró románticamente, claramente conmovida. Eduardo, mira qué pareja tan linda. Me recuerda a nosotros cuando éramos jóvenes. Eduardo sonrió con nostalgia. Le tomó la mano a su esposa y la besó con el cariño genuino de décadas de matrimonio. Luego miró a Bernardo y Talita con evidente aprobación. Ustedes tienen algo especial. Eso cualquiera puede verlo. La armonía entre ustedes es rara hoy en día. Me siento confiado en hacer negocios con un hombre que tiene una base familiar tan sólida. Bernardo apretó la mano de Talita sobre la mesa, entrelazando los dedos de forma que todos pudieran ver. El anillo de boda que él le había puesto en el dedo antes de salir de casa brillaba bajo la luz de la lámpara, un símbolo tangible de la mentira que estaban viviendo. La conversación continuó más ligera, hablando sobre viajes que las parejas habían hecho, restaurantes favoritos, planes para el futuro. Talita se relajó gradualmente, descubriendo que le gustaba genuinamente Mercedes e incluso el serio Eduardo. Eran personas interesantes, cultas, con historias fascinantes sobre negocios alrededor del mundo. Y lo mejor de todo era que la trataban como igual,
como si ella naturalmente perteneciera a ese mundo de cenas caras y conversaciones sofisticadas. Pero entonces, cuando estaban terminando el café y Talita pensaba que lo peor había pasado, Eduardo levantó la copa de vino por última vez y brindó, por la familia, por la tradición y por el amor verdadero. Bernardo, Mercedes y yo estamos muy felices de hacer negocios contigo. Mañana mi abogado se pondrá en contacto para iniciar los trámites. Pero antes de despedirnos, quiero ver una prueba de su amor. Talita sintió que el estómago se le encogía. ¿Una prueba? ¿Qué quería decir con eso? Mercedes se rió de la visible incomodidad de los jóvenes y explicó con voz maternal. Mi marido es un romántico incurable, a pesar de su apariencia seria. Quiere que se besen, aquí, delante de nosotros, para demostrar que el amor entre ustedes es real. El mundo de Talita se detuvo. Besar a Bernardo. Allí, delante de todo el mundo, no un pico rápido, sino un beso de verdad que convenciera a los inversores ultraconservadores de que eran una pareja apasionada. El pánico fue instantáneo y devastador. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Su rostro perdió todo el color. Su corazón latía tan rápido que estaba segura de que todos podían oírlo. Todas las inseguridades que guardaba tan cuidadosamente explotaron de una vez. ¿Y si besaba mal? ¿Y si él se daba cuenta de que ella nunca había besado a nadie de verdad? Que todos los pocos besos de su vida habían sido experiencias toscas de adolescencia que no significaron nada. ¿Y si en el momento en que sus labios se tocaran, él sintiera cuánto lo amaba realmente y todo se volviera horrible y vergonzoso? Bernardo, no sé si... Su voz salió débil, temblorosa, palabras inconexas que no tenían sentido. Estaba a punto de desmoronarse por completo, de arruinarlo todo, de perder los 15 millones y la oportunidad de él, de humillarse a sí misma de forma irreparable. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, el pánico apoderándose completamente. Fue entonces cuando Bernardo actuó. En un movimiento rápido y decisivo, giró su silla para que quedaran frente a frente. Le sostuvo el rostro con sus dos manos grandes y cálidas, forzándola a mirarlo a los ojos, y susurró, tan bajo que solo ella podía oír, con una intensidad que cortó a través del pánico como un cuchillo. Confía en mí. Solo cierra los ojos y confía en mí. Entonces, antes de que ella pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él la besó. Lo que debería haber sido un beso teatral de 2 segundos, explotó en algo completamente diferente. Sus labios eran suaves pero firmes, moviéndose contra los de ella con una pericia que la dejó mareada. Una de sus manos bajó a su nuca, acercándola más, mientras la otra permanecía en su rostro, el pulgar acariciando su mejilla en un gesto de pura ternura. El beso se profundizó, su lengua tocando los labios de ella pidiendo permiso, y cuando ella abrió la boca en un suspiro involuntario, todo se intensificó 10 veces. Talita se perdió completamente. Sus manos subieron instintivamente al pecho de él, sintiendo los músculos firmes bajo la camisa, el corazón latiendo acelerado. El beso sabía a vino tinto y promesas imposibles, y había un deseo allí que ella nunca había experimentado antes, un hambre que la asustaba y excitaba al mismo tiempo. Ella se inclinó más hacia adelante, presionando su cuerpo contra el de él, olvidando completamente dónde estaban, que aquello era una farsa, que mañana todo volvería a la normalidad. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Talita tardó unos segundos en volver a la realidad. Abrió los ojos despacio y encontró a Bernardo mirándola con una expresión que nunca había visto en su rostro. Shock, confusión y algo que se parecía mucho al deseo que ella sentía. Sus ojos castaños estaban oscuros, su respiración acelerada, y durante largos segundos solo se miraron como si se vieran el uno al otro por primera vez. El sonido de aplausos los trajo de vuelta a la realidad bruscamente. Eduardo y Mercedes aplaudían emocionados, con lágrimas en los ojos de ella, una aprobación radiante en los de él. Eduardo se levantó y extendió la mano a Bernardo, quien necesitó unos segundos para procesar lo que estaba sucediendo antes de estrecharla. Esta es una pareja de verdad. Tienes mi inversión, Bernardo, 15 millones. Mi abogado se pondrá en contacto mañana con los contratos.
Bernardo murmuró agradecimientos automáticos, pero Talita veía que él estaba tan aturdido como ella. Intercambiaron despedidas educadas con los inversores, prometieron una cena en su casa cuando visitaran España, aceptaron cálidos abrazos de Mercedes. Pero durante todo eso, Talita sentía los ojos de Bernardo en ella constantemente, una intensidad nueva que la hacía temblar. Cuando finalmente entraron en el coche y Bernardo encendió el motor, el silencio entre ellos era ensordecedor. Ninguno de los dos sabía qué decir sobre lo que acababa de suceder. Aquel beso no había sido teatral, había sido real, verdadero, lleno de una pasión que ninguno de los dos sabía que existía. Y ahora necesitaban lidiar con las consecuencias. El trayecto de vuelta a la mansión transcurrió en absoluto silencio. Bernardo conducía con una atención exagerada en el tráfico, sus dedos apretando el volante con fuerza innecesaria, la mandíbula tensa. Talita miraba por la ventana sin ver realmente las calles de Málaga pasar, su mente aún atrapada en aquel beso, en sus labios contra los de ella, en la forma en que todo su cuerpo había reaccionado con una intensidad aterradora. Necesitaba decir algo, romper aquel silencio pesado, pero no tenía idea de qué hablar. Fue Bernardo quien finalmente rompió el silencio cuando estaban a pocas cuadras de la mansión, y su voz salió ronca, cargada de una emoción que Talita no podía identificar. Talita, sobre lo que pasó en el restaurante. Se detuvo en el semáforo en rojo, y finalmente la miró, y había tanto conflicto en sus ojos castaños que el corazón de ella se encogió. Ella se adelantó antes de que él pudiera continuar, forzando una sonrisa que esperaba pareciera natural. Fue solo una escenificación, Bernardo. Hiciste lo que tenías que hacer para convencer a los inversores. Funcionó perfectamente. Conseguiste los 15 millones. Las palabras salieron demasiado ensayadas, y por la forma en que él la miró, percibió la mentira. Pero el semáforo se puso en verde, y él volvió a prestar atención a la conducción, sin insistir en el tema. Cuando llegaron a la mansión, él estacionó pero no apagó el motor inmediatamente. Se quedó allí sentado, sus dedos tamborileando en el volante, claramente queriendo decir algo pero sin saber cómo. Te dejaré en casa. Es tarde. Tu madre debe estar preocupada. Talita asintió y abrió la puerta del coche, pero antes de salir, él le sujetó el brazo delicadamente. Cuando ella miró hacia atrás, vio gratitud genuina en sus ojos. Gracias. Por todo. Salvaste mi empresa hoy. Mañana te transferiré los 5.000 euros. Era la señal para que ella se fuera, para que volviera a la realidad, a la vida de empleada que usaba 2 autobuses llenos. Pero había algo en la forma en que él aún le sujetaba el brazo, en la forma en que la miraba, que la hizo dudar. Por un segundo pareció que iba a decir algo más, algo importante, pero luego le soltó el brazo y desvió la mirada. Buenas noches, Talita. Buenas noches, Bernardo. Ella bajó del coche y él esperó hasta que ella entró en casa antes de irse. Neusa estaba despierta en la sala, y cuando vio a su hija entrar todavía vestida como una princesa, con lágrimas empezando a rodar por su rostro, corrió a abrazarla. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? No, mamá. Me besó, y fue perfecto. Y mañana todo vuelve a la normalidad, y no sé cómo voy a soportarlo. Talita lloró en el hombro de su madre por primera vez en años, dejando salir todo el dolor de amar a alguien completamente inalcanzable, de haber probado por unas horas cómo sería estar a su lado de verdad, y saber que nunca podría tener aquello de nuevo. A la mañana siguiente, Talita se despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Se puso el uniforme gris con movimientos mecánicos, cogió los 2 autobuses llenos, entró por la puerta trasera de la mansión. Todo exactamente como siempre había sido, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Pero cuando llegó a la cocina para preparar su desayuno, encontró a Bernardo ya sentado a la mesa, todavía en pijama, lo cual era completamente inusual. Él siempre se arreglaba antes de bajar. Buenos días. Su voz salió tensa, y cuando Talita lo miró vio profundas ojeras, como si él tampoco hubiera dormido nada. Él la observó en silencio mientras ella preparaba el café con las manos temblando ligeramente, y la tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Talita, siéntate aquí.
No era una petición, era casi una orden, pero dicha con una delicadeza que la desarmó. Ella se sentó en la silla a su lado, manteniendo la distancia respetuosa, esperando que él hablara. Bernardo removió el café sin beber, claramente luchando con las palabras. No pude dejar de pensar en ti. Toda la noche solo pensaba en la cena, en lo increíble que fuiste con los inversores, en cómo conversaste con naturalidad sobre literatura y cultura, en lo hermosa que estabas, y pensaba en ese beso. El corazón de Talita se disparó, pero ella se forzó a mantener la voz tranquila. Fue solo parte de la escenificación. ¿Lo fue? Porque para mí no pareció escenificación. Pareció real, muy real. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades peligrosas. Talita sabía que debía levantarse, volver al trabajo, mantener la distancia segura, pero las palabras de él habían abierto una puerta que ella no podía cerrar. Bernardo, tú eres mi jefe, yo soy tu empleada. Ayer fue una fantasía, pero hoy volvemos a la realidad. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Ella se levantó rápidamente y salió de la cocina antes de que él pudiera responder, refugiándose en la lavandería donde comenzó a lavar ropa con movimientos bruscos. Las lágrimas volvieron a caer, pero ella las secó con rabia. Había sido una estúpida al creer, incluso por un segundo, que aquella noche pudiera cambiar algo. Hombres como Bernardo no se enamoraban de empleadas. Aquello solo sucedía en las telenovelas, pero Bernardo no se rindió. Durante todo el día encontraba excusas para estar cerca de ella. Apareció en la biblioteca mientras ella limpiaba, fingiendo buscar un libro específico, pero en realidad solo observándola trabajar. Llegó a la cocina a la hora del almuerzo e insistió, por primera vez en 2 años, en que ella se sentara a la mesa con él para comer. Talita intentó negarse, pero él fue inflexible. No es una petición, es una orden. Siéntate y come conmigo. El almuerzo fue una tortura deliciosa. Bernardo hacía preguntas que nunca había hecho antes, queriendo saber detalles de su infancia, de los sueños que tenía antes de que su padre muriera, de sus libros favoritos, de lo que la hacía reír. Talita respondía con cautela al principio, pero poco a poco se fue relajando, conversando naturalmente como habían hecho en el salón de belleza, y se daba cuenta de que Bernardo realmente escuchaba, haciendo preguntas de seguimiento, recordando detalles que ella mencionaba. «Eres fascinante, ¿sabías? ¿Cómo pude pasar 2 años sin darme cuenta? Porque nunca miraste de verdad». Las palabras salieron más duras de lo que Talita pretendía, pero eran verdad. Bernardo se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «Tienes razón, pero estoy mirando ahora, y lo que veo es la mujer más increíble que he conocido». El cumplido sincero la hizo sonrojarse violentamente. Ella se levantó rápido, cogió los platos aunque todavía tuviera comida, necesitando alejarse antes de hacer algo estúpido como creerle. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Bernardo inventaba razones para estar cerca de ella. La tocaba en el brazo al pasar, le sostenía la mano un segundo más de lo necesario al entregarle algo. Las miradas eran constantes, intensas, cargadas de un deseo que él ya no intentaba esconder. Talita estaba siendo lentamente enloquecida por la cercanía de él, por la imposibilidad de la situación. Entonces, una semana después de la primera cena, Bernardo llegó a casa y anunció que Eduardo Montalvo quería otro encuentro. Él y Mercedes estaban de paso por Málaga de nuevo e insistieron en cenar con la joven pareja que tanto los había encantado. «Talita, sé que es mucho pedir, pero te necesito de nuevo. Misma situación, mismo pago». Ella debería haberse negado. Sabía que cada hora fingiendo ser su esposa haría más difícil volver a la realidad, pero la tentación de estar a su lado una vez más, de ser tratada como igual, de quizás robar otro beso aunque fuera solo escenificación, era demasiado fuerte para resistir. «Está bien, pero es la última vez, Bernardo. Después de esto volvemos a la normalidad definitivamente». Él asintió, pero había algo en su mirada que decía que no creía que las cosas pudieran volver a la normalidad entre ellos. Y él tenía razón. La segunda cena fue en un restaurante diferente,
aún más exclusivo, y esta vez Talita estaba menos nerviosa. Ya tenía un vestido, ya sabía cómo actuar, ya conocía a los inversores. Pero lo que no esperaba era cuánto había cambiado la dinámica con Bernardo en solo una semana. Durante toda la cena, él la tocaba constantemente. Su mano reposaba en el muslo de ella por debajo de la mesa, su pulgar haciendo círculos lentos que la mareaban. Cuando conversaban con los Montalvo, él se inclinaba cerca de ella, sus rostros tan próximos que ella sentía su aliento en el cuello. Cada gesto era técnicamente apropiado para una pareja, pero había una intimidad allí que iba más allá de la farsa, un calor que era imposible de fingir. Eduardo comentó sobre el viaje que planeaba hacer a España en 3 meses, queriendo visitar las instalaciones de la nueva empresa. Será bueno ver cómo avanza el proyecto. Y claro, volver a verlos a ustedes dos. Son la pareja más enamorada que hemos conocido en años. Mercedes asintió con entusiasmo. Es verdad, la forma en que se miran, cómo se tocan, es tan natural. Se nota que el amor es genuino. Talita sintió la mano de Bernardo apretar su muslo, y cuando lo miró vio algo en sus ojos castaños que la hizo olvidar cómo respirar. Ya no era actuación. Era real, y él estaba dejando claro que era real, allí delante de los inversores, delante de Dios y de todo el mundo. La cena terminó más tarde, y esta vez Bernardo no la llevó directamente a casa. Condujo hasta el paseo marítimo. Estacionó con vista al mar y finalmente dijo lo que necesitaba decir. Talita, necesito que seas honesta conmigo. Cuando nos besamos, cuando te toco, ¿sientes algo o es solo escenificación? La pregunta directa la tomó desprevenida. Ella podía mentir, proteger su corazón, mantener la distancia segura, o podía ser valiente por primera vez en su vida y decir la verdad. Siento, siempre sentí. Desde el primer día que empecé a trabajar para ti, lo sentía. Pero tú eres mi jefe, Bernardo. Tienes dinero, educación, un mundo entero de posibilidades, y yo soy la empleada que usa 2 autobuses para llegar al trabajo. Esto nunca podría funcionar. Bernardo giró su cuerpo completamente hacia ella, y había tanta intensidad en su mirada que Talita sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. ¿Crees que me importa eso? ¿El dinero o la posición social? Talita, en los últimos días me di cuenta de algo. Tú me conoces mejor que nadie. Sabes lo que me gusta, lo que me preocupa, lo que me hace feliz. Pasaste 2 años cuidándome sin esperar nada a cambio. ¿Cómo no iba a enamorarme de ti? Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Él acababa de decir que se estaba enamorando. De ella. Talita Fonseca, la empleada que vivía en la periferia con su madre enferma. Era imposible, improbable, pero estaba sucediendo allí delante de ella. Esto no puede salir bien. La gente hablará. Tu familia lo desaprobará. Tus amigos lo encontrarán absurdo. Que hablen. Bernardo se acercó más. Le sostuvo el rostro con ambas manos, como había hecho en el restaurante. Quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos puede llevar esto. Porque desde aquel beso no puedo dejar de pensar en ti, de desearte. Y sé que tú sientes lo mismo. Entonces la besó de nuevo, pero esta vez no había inversores mirando. No había farsa ni escenificación. Eran solo ellos dos, finalmente honestos sobre lo que sentían, finalmente permitiendo que sucediera lo que se había estado construyendo durante días. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si estuvieran descubriéndose el uno al otro por primera vez. Pero rápidamente se profundizó, lleno de una pasión que habían reprimido durante demasiado tiempo. Cuando se separaron, jadeantes, Bernardo susurró contra sus labios las palabras que lo cambiaron todo. Esto lo cambia todo entre nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Talita asintió sin confiar en su propia voz. Sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Habían cruzado todas las líneas, roto todas las reglas, y ahora tendrían que lidiar con las consecuencias, fueran las que fueran. Las semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Talita. Durante el día, ella seguía siendo la empleada, vistiendo el uniforme gris, limpiando la mansión, manteniendo la apariencia de normalidad para el mundo exterior. Pero ahora había una diferencia crucial. Los toques discretos cuando pasaban uno junto al otro en los pasillos,
las miradas cargadas de promesas, las notas que él dejaba escondidas para que ella las encontrara entre las sábanas que lavaba o dentro de los libros que organizaba. La primera vez que se besaron dentro de la mansión fue un sábado por la mañana, 3 días después de la confesión en el coche. Talita estaba en la biblioteca, organizando los libros, cuando sintió la presencia de él detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, Bernardo la abrazó por detrás, con el rostro hundido en su cuello, respirando hondo como si quisiera memorizar su perfume. «No aguanto más fingir que no siento nada cuando estás cerca». Él la giró en sus brazos y la besó con un hambre que la dejó mareada. Su espalda golpeó la estantería de libros y Bernardo presionó su cuerpo contra el de ella, sus manos explorando su cintura, sus caderas, subiendo por sus costillas de forma respetuosa, pero claramente deseosa. Talita se perdió completamente en el beso, en las nuevas sensaciones que él despertaba, en la forma en que todo su cuerpo reaccionaba a su toque. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes, Bernardo apoyó su frente en la de ella y susurró palabras que la hicieron derretirse. «No tienes idea de cuánto te deseo, de lo difícil que es mantener las manos alejadas de ti todo el día». Las noches se hicieron suyas. Después de que terminaba el horario oficial, en lugar de que Talita cogiera los autobuses para casa, ella se quedaba. Se encerraban en la oficina y conversaban durante horas sobre todo y nada al mismo tiempo. Bernardo hablaba sobre la presión de administrar la empresa, sobre el miedo de decepcionar al padre que había construido todo desde cero, sobre la soledad de estar siempre rodeado de gente, pero nunca realmente conectado con nadie. Talita compartía recuerdos de su infancia feliz antes de la tragedia, de sus sueños de convertirse en profesora de literatura, del peso de cuidar a su madre sola. En una de esas noches, él le hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu vida antes, sobre tu padre, sobre la carrera que tuviste que abandonar?» Talita se quedó en silencio por un momento, eligiendo las palabras con cuidado. «Porque las empleadas no tienen historia, Bernardo. Somos solo parte de la decoración, como los muebles, invisibles hasta que hay que hacer algo. Nunca preguntaste, y nunca pensé que fuera apropiado contarlo». La culpa en su rostro fue evidente. «Lo siento, por haberte tratado así. Por haber pasado 2 años sin verte realmente. No tienes que pedir disculpas. Fue mi elección aceptar este trabajo, mantener la distancia. Pero ahora todo ha cambiado, y ya no sé cuál es mi lugar. Tu lugar es a mi lado, no como empleada, sino como la mujer de la que me estoy enamorando cada día más». Las palabras eran bonitas, pero Talita aún tenía miedo. Miedo de que él se despertara un día y se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Miedo de que su familia rechazara la relación. Miedo de que en el fondo ella realmente no fuera lo suficientemente buena para su mundo. Bernardo percibió la inseguridad y empezó a empeñarse en demostrar lo mucho que ella significaba. Le llevaba el almuerzo listo de restaurantes caros en lugar de dejar que ella cocinara. Insistía en que usara la piscina de la mansión en los días calurosos. Le regalaba libros que sabía que a ella le encantarían. Y en las noches en que se quedaban juntos, él la trataba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Fue en una tarde bochornosa de verano, cuando el calor hacía imposible hacer cualquier cosa productiva, que las cosas finalmente evolucionaron más allá de los besos. Bernardo estaba en la oficina intentando trabajar, pero el aire acondicionado se había estropeado y él se rindió, buscando a Talita que estaba en la sala intentando refrescarse con un abanico. «No aguanto más este calor. Vamos a la piscina». Talita dudó. «No tengo traje de baño. Usa una de mis camisetas, funcionará». 20 minutos después, ella estaba en la piscina usando una camiseta de él que le llegaba hasta los muslos, y Bernardo nadaba en bañador, los músculos de su pecho y brazos al descubierto, haciéndola olvidar cómo respirar. El agua estaba deliciosamente fresca, y por primera vez en semanas, Talita se relajó completamente, dejando que la tensión constante se disipara. Bernardo nadó hacia ella, sus ojos oscuros fijos en su rostro, y había algo diferente en su expresión, una determinación que la hizo temblar. «Talita, necesito preguntarte una cosa, y necesito que seas completamente honesta». Ella asintió, nerviosa por la seriedad en su tono.
¿Por qué sigues teniendo tanto miedo? ¿De qué tienes miedo exactamente? La pregunta fue directa al punto más doloroso, y Talita sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Ella nadó hasta el borde de la piscina y se apoyó allí, mirando el agua en lugar de a él. Tengo miedo de que te des cuenta de que no soy suficiente, de que no sé comportarme en tu mundo, de que no tengo la educación adecuada, los contactos adecuados, el dinero adecuado. Tengo miedo de que te despiertes un día y te des cuenta de que estás con la empleada, y de que eso es ridículo. La respuesta de Bernardo fue inmediata y visceral. Él nadó hacia ella, la giró en sus brazos para que quedaran frente a frente, y le sostuvo el rostro con ambas manos, forzándola a mirarlo a los ojos. Escucha lo que te voy a decir ahora, y escucha bien. Tú me has cuidado durante 2 años. Me conoces mejor que mi propia familia, mejor que cualquier amigo. Sabes cuándo estoy estresado, cuándo estoy feliz, cuándo necesito silencio o conversación. Eres inteligente, culta, amable, fuerte. ¿Cómo crees que no iba a enamorarme de ti? ¿Cómo crees que tu pasado o tu dinero importan cuando eres la persona más increíble que he conocido? Las lágrimas finalmente cayeron, pero eran lágrimas de alivio, de finalmente creer que quizás, solo quizás, ella realmente merecía aquello. Bernardo le secó cada lágrima con el pulgar, y entonces la besó con una ternura que la hizo derretirse completamente. El beso se profundizó rápidamente, lleno de una urgencia que había estado reprimida durante semanas. Sus manos exploraron su espalda por encima de la camiseta mojada, bajaron a su cintura, sus caderas, acercándola más hasta que estuvieron completamente pegados. Talita sintió el deseo de él presionando contra ella y gimió suavemente, el sonido haciendo que sus ojos se oscurecieran aún más. Bernardo, yo nunca... Ella no terminó la frase, pero él entendió. Su expresión se suavizó inmediatamente y él le besó la frente con cariño. Entonces vamos despacio, sin prisa. Esperé 2 años sin saber que te estaba esperando a ti. Puedo esperar el tiempo que necesites. Pero Talita ya no quería esperar. Había pasado años guardando sus sentimientos, semanas fingiendo que no sentía nada, días queriendo más que solo besos. Ella le sostuvo el rostro y lo miró a los ojos con una valentía que no sabía que tenía. No quiero esperar. Te quiero. Ahora. Él la estudió durante largos segundos, asegurándose de que eso era lo que ella realmente quería, y luego la levantó en brazos como si no pesara nada, saliendo de la piscina y entrando en la mansión. Subió la escalera hasta su habitación, aquella enorme habitación con cama king size que Talita arreglaba todos los días, pero que nunca había ocupado realmente. Lo que sucedió después fue a la vez aterrador y maravilloso. Bernardo fue cuidadoso, paciente, deteniéndose constantemente para asegurarse de que ella estuviera cómoda. Pero también había una pasión en él que era imposible de contener completamente, un hambre de alguien que finalmente tenía permiso para tener lo que deseaba desde hacía tanto tiempo. Y cuando finalmente sucedió, cuando los cuerpos se unieron completamente, Talita sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de fingir que eran solo jefe y empleada. Después, tumbados abrazados en su cama con las sábanas enredadas, Bernardo dibujaba patrones perezosos en su espalda mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas. «Quédate hoy. Llama a tu madre, dile que te quedas a dormir aquí. No quiero que te vayas». Talita dudó, pero la tentación de pasar la noche entera en sus brazos era demasiado fuerte. Llamó a Neusa, quien obviamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dio su bendición con alegría apenas disimulada. Durmieron abrazados, y por primera vez en años, Talita se despertó sin el estridente despertador, sino con el sol entrando por la ventana y Bernardo observándola con una suave sonrisa. «Buenos días, hermosa». La vida en los días siguientes adquirió una nueva rutina. Talita seguía trabajando durante el día, pero ahora las noches estaban reservadas para ellos. Cenaban juntos, conversaban, veían películas, hacían el amor. Era una burbuja perfecta de felicidad que Talita sabía que eventualmente tendría que estallar cuando enfrentaran el mundo real. La primera prueba
Llegó cuando Bernardo anunció que quería que ella conociera a su familia. Agendó una cena en casa de sus padres para el sábado siguiente y Talita entró en pánico absoluto. Me van a odiar, van a pensar que soy una aprovechada, que estoy contigo por el dinero. Ellos te amarán porque yo te amo, y si no te aman, problema de ellos. Era la primera vez que él le decía abiertamente que la amaba, y las palabras la dejaron sin respuesta por varios segundos. Él percibió su reacción y sonrió, atrayéndola a un fuerte abrazo. Te amo, Talita Fonseca. Estoy completamente, irremediablemente enamorado de ti, y quiero que todo el mundo lo sepa. La cena con la familia Vasconcelos fue sorprendentemente menos aterradora de lo que Talita había imaginado. Clarisa, la madre de Bernardo, era una señora elegante de cabellos grises, que siempre había sido amable las pocas veces que había visitado la mansión. Cuando Bernardo explicó que él y Talita estaban saliendo, se esperaba shock o rechazo. Pero Clarisa solo sonrió y abrazó a Talita con lágrimas en los ojos. Siempre supe que eras especial, la forma en que cuidabas a mi hijo, cómo te preocupabas por cada detalle. Estoy feliz de que finalmente se haya dado cuenta del tesoro que tenía delante. El padre, Augusto, fue más difícil. Hombre de negocios tradicional, miró a Talita con evidente escepticismo y le hizo la pregunta que ella más temía. ¿Amas a mi hijo por lo que es o por lo que tiene? Talita sostuvo su mirada sin desviarla, respondiendo con una honestidad que desarmó cualquier defensa. Señor Augusto, pasé 2 años viendo a su hijo llegar cansado, feliz, triste, estresado. Lo vi celebrando victorias en los negocios solo porque ninguna de sus novias realmente le importaba. Lo vi con miedo de decepcionarle a usted, trabajando hasta tarde todas las noches. Me enamoré del hombre que es cuando nadie lo está mirando, no del empresario rico que le muestra al mundo. Si fuera por el dinero, habría esperado a que él me notara mucho antes. El silencio que siguió fue tenso, pero entonces Augusto asintió lentamente, y había respeto en sus ojos cuando respondió. Buena respuesta. Tienes mi bendición. La cena transcurrió cálidamente después de eso, y Talita se dio cuenta de que la familia Vasconcelos era mucho más accesible y cálida de lo que había imaginado. Clarisa se aseguró de decir que consideraba a Talita parte de la familia ahora y que la puerta de la casa estaba siempre abierta. Pero fue 2 meses después, en una sofocante mañana de jueves, cuando el mundo de Talita se puso patas arriba de nuevo. Estaba en la cocina de la mansión preparando el café, cuando una ola de náuseas la golpeó de la nada. Corrió al baño y vomitó, y entonces, con el corazón acelerado, hizo las cuentas mentalmente. Llevaba 2 semanas de retraso. El pánico fue inmediato y absoluto. Habían sido cuidadosos las primeras veces, pero a medida que la pasión crecía, a veces eran descuidados, demasiado perdidos en el momento para pensar en las consecuencias. Talita salió corriendo de la mansión, fue a la farmacia más cercana y compró 3 pruebas diferentes. Se encerró en el baño de la habitación de invitados e hizo todas. Todas positivas. Embarazada. Ella estaba embarazada de Bernardo. El terror la paralizó completamente. ¿Y si él pensaba que ella se había quedado embarazada a propósito para retenerlo? ¿Y si se daba cuenta de que no estaba listo para tanta responsabilidad? ¿Y si todo lo que habían construido en las últimas semanas se desmoronaba porque ella no había sido más cuidadosa? Durante una semana entera, Talita se alejó, inventando excusas para no quedarse después del horario de trabajo, evitando los momentos íntimos, incapaz de mirarlo a los ojos sin entrar en pánico. Bernardo se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal, y se desesperó, pensando que ella quería terminar la relación. Le suplicó que le contara lo que estaba pasando, pero Talita no lograba encontrar las palabras adecuadas, hasta que una noche, encerrados en la oficina, él la acorraló contra la mesa y le exigió la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Te arrepentiste de quedarte conmigo? ¿Quieres volver a ser solo una empleada? El dolor en su voz rompió las últimas defensas de Talita. Ella comenzó a llorar, y las palabras salieron entre sollozos. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue aterrador. Bernardo se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando la información.
Los segundos se convirtieron en eternidad, y Talita estaba segura de que era el fin, que él retrocedería, se alejaría, se daría cuenta de que todo aquello había sido un error. Pero entonces se acercó, le sostuvo el rostro con ambas manos, y también había lágrimas en sus ojos cuando susurró la respuesta que lo cambiaría todo. ¿De verdad crees que iba a terminar contigo por esto? Talita, te amo, y si esperas un hijo mío, eso solo me hace amarte aún más. Cásate conmigo. La propuesta de matrimonio dejó a Talita sin palabras. Miró a Bernardo a través de las lágrimas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Él realmente le estaba pidiendo matrimonio, allí mismo en la oficina, con ella todavía en uniforme de empleada, embarazada de solo unas semanas. No era la pedida romántica con anillo de diamante que las chicas sueñan, pero era real, sincera, y venía de un lugar de amor genuino que la hizo creer que quizás, finalmente, ella realmente merecía aquello. ¿Estás seguro? No necesitas casarte conmigo solo por el bebé. Sé que no fue planeado, que pasó demasiado rápido. Bernardo la atrajo a un fuerte abrazo, su rostro hundido en su cabello, y cuando habló, la voz le salió embargada de emoción. Talita, iba a pedirte matrimonio de todos modos. Solo estaba esperando el momento adecuado, planeando algo especial. El bebé solo aceleró el cronograma. Te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que nuestro hijo nazca en una familia estructurada, con padres que se aman de verdad. Cásate conmigo, por favor. La respuesta salió en un susurro, pero era firme, sin vacilación. Sí, me caso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Bernardo se aseguró de contarlo a la familia inmediatamente, y la reacción fue de alegría absoluta. Clarisa lloró de felicidad al saber que tendría un nieto. Augusto abrazó a Talita por primera vez llamándola hija. Neusa, la madre de Talita, también lloró al recibir la noticia, feliz de ver a su hija finalmente teniendo la vida que merecía. Decidieron casarse rápido, antes de que el embarazo fuera demasiado evidente. 2 meses serían tiempo suficiente para organizar una ceremonia pequeña pero bonita, solo familia y amigos cercanos. Talita insistió en algo sencillo, aún incómoda con la idea de gastar mucho dinero, pero Bernardo no quiso oír. Él quería darle la boda de sus sueños, aunque ella insistiera en que solo lo necesitaba a él para ser feliz. La elección del vestido de novia fue una experiencia emocional. Clarisa insistió en acompañarla, transformando el momento en algo especial entre suegra y nuera. Visitaron varias tiendas hasta encontrar el vestido perfecto, un modelo sencillo pero elegante en satén blanco que disimulaba perfectamente la barriguita que empezaba a asomar. Cuando Talita salió del probador y se vio en el espejo, vestida de novia, finalmente creyó que todo aquello era real. «Estás hermosa, hija». Clarisa se secó las lágrimas. «Mi hijo es un hombre con suerte». Durante el embarazo inicial, Bernardo se transformó en el marido más atento imaginable, incluso antes del matrimonio oficial. Él le prohibió hacer trabajos pesados, contrató a otra empleada para asumir las tareas de la mansión e insistió en que Talita se enfocara solo en cuidarse a sí misma y al bebé. La acompañaba a cada consulta médica, leía todos los libros sobre embarazo y paternidad que conseguía encontrar. Se aseguraba de hablarle a su barriga todas las noches. «Hola, pequeño, aquí está papá. No puedo esperar a conocerte. Tu mamá es la mujer más increíble del mundo, ¿sabías? Crecerás sabiendo que el amor verdadero existe, porque tus padres se aman mucho». Los momentos de ternura contrastaban con los desafíos prácticos. Talita todavía luchaba con las náuseas matutinas, y había días en que el cansancio era tan intenso que apenas podía levantarse de la cama. Pero Bernardo siempre estaba allí, trayendo agua y tostadas, masajeando sus pies hinchados, simplemente abrazándola cuando las emociones se desbordaban sin razón aparente. La boda se celebró en una soleada mañana de sábado, en una iglesia pequeña y acogedora en el centro histórico de Málaga. Talita estaba embarazada de 3 meses, su barriga aún discreta bajo el vestido blanco. Cuando entró en la iglesia del brazo de su madre, que también lloraba de emoción, y vio a Bernardo esperándola en el altar con los ojos llorosos,
Sintió que finalmente estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Los votos fueron sencillos, pero profundamente emotivos. Bernardo le sostuvo las manos y habló con voz temblorosa. Talita, entraste en mi vida como una presencia silenciosa que no sabía que necesitaba. Pasaste 2 años cuidándome, conociéndome, amándome desde la distancia. Cuando finalmente abrí los ojos y te vi de verdad, me di cuenta de que siempre estuviste ahí, esperando que yo fuera lo suficientemente inteligente para darme cuenta. Prometo pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, amándote como mereces y siendo el mejor padre posible para nuestros hijos. Te amo más que a nada. Talita respiró hondo antes de responder, y las palabras salieron directamente del corazón. Bernardo, cuando empecé a trabajar para ti, nunca imaginé que un día estaría aquí, casándome con el hombre que admiraba en silencio. Tú me viste cuando yo era invisible. Me amaste cuando yo pensaba que no merecía ser amada. Me diste una familia cuando yo solo tenía a mi madre. Prometo amarte todos los días, apoyarte en todo y criar a nuestros hijos con todo el amor que tengo. Tú cambiaste mi vida para siempre. Cuando el padre los declaró marido y mujer, y Bernardo la besó sellando la unión, Talita sintió que todo el dolor del pasado, toda la inseguridad, toda la soledad, finalmente tenían sentido, porque todo había llevado hasta aquel momento perfecto. La luna de miel se pospuso para después del nacimiento del bebé, pero los primeros meses de casados fueron mágicos de todos modos. Talita se mudó oficialmente a la mansión, y Neusa fue invitada a vivir con ellos también. Bernardo insistió, diciendo que quería a su suegra cerca para ayudar con el bebé, y porque sabía cuánto Talita se preocupaba por la salud de su madre. La casa que antes era grande y vacía se llenó de vida, de risas, de amor. A medida que el embarazo avanzaba, Talita florecía de forma hermosa. Su cuerpo cambiaba para acomodar la nueva vida que crecía dentro de ella, y Bernardo la encontraba cada día más bella. Él besaba su barriga constantemente, conversaba con el bebé sobre todo, ya planeando el futuro de su hijo que aún no había nacido. Te enseñaremos a leer temprano, como le encanta a mamá, y te llevaré a la oficina para que aprendas sobre negocios, pero principalmente te enseñaremos sobre el amor, sobre la familia, sobre lo que realmente importa en la vida. El baby shower fue una alegre celebración con las dos familias reunidas. Todavía no sabían el sexo del bebé, queriendo esperar hasta el nacimiento. Así que la decoración era neutra en tonos verdes y amarillos. Clarisa y Neusa se hicieron amigas cercanas, las dos madres, unidas por la expectativa del nieto, que llegaría pronto. Cuando las contracciones comenzaron en una soleada mañana de domingo, 3 días antes de la fecha prevista, Bernardo entró en pánico total. Tropezó con los muebles intentando coger la bolsa del hospital, que estaba preparada desde hacía semanas. Perdió las llaves del coche 2 veces. Condujo 20 kilómetros por encima del límite de velocidad, mientras Talita intentaba calmarlo, diciéndole que tenían tiempo. Respira, amor. Las contracciones todavía están espaciadas. No necesitas romper todos los límites de velocidad de la ciudad. Pero cuando llegaron al hospital y la ingresaron, Bernardo no podía calmarse. Le sostuvo la mano durante todo el trabajo de parto, que duró 12 horas largas e intensas. Le secaba la frente, le susurraba palabras de aliento, y cuando el dolor se volvía insoportable, dejaba que ella le rompiera los dedos sin quejarse. Puedes hacerlo, amor. Eres la mujer más fuerte que conozco. Ya casi termina. Cuando finalmente, después de un último esfuerzo que pareció arrancarle toda la energía a Talita, el bebé nació y dio su primer llanto. Bernardo lloró más que ella. El médico le puso al bebé en su regazo, y a través de las lágrimas de agotamiento y alegría, Talita vio el perfecto rostro de su hijo. Es un niño. Bernardo se inclinó y sostuvo a su hijo por primera vez, sus manos temblando ligeramente, sus ojos muy abiertos de absoluta maravilla. Mira esto. Hemos hecho este milagro. Mira lo perfecto que es. Lo llamaron Miguel, y desde el primer día, él transformó completamente sus vidas. La mansión, que antes era silenciosa y vacía, ahora vivía llena de llanto de bebé,
risas, el caos organizado de una familia nueva. Bernardo era un padre completamente dedicado, despertándose en medio de la noche para ayudar con las tomas, cambiando pañales sin quejarse, simplemente sosteniendo a su hijo durante horas mientras dormía. Talita observaba a su marido con su hijo y sentía que su corazón rebosaba de amor. Aquel hombre que ella había admirado de lejos durante 2 años, que la había ignorado completamente porque ella era solo la empleada invisible, ahora era el padre dedicado de su hijo, el marido atento que la amaba incondicionalmente. La vida había dado un giro completo de una manera que ella jamás podría haber previsto. Neusa ayudaba con el bebé durante el día, dando consejos de abuela experimentada, permitiendo que Talita descansara cuando era necesario. Clarisa visitaba casi todos los días, trayendo comida, ropita nueva para el nieto, simplemente queriendo estar cerca de la familia. La casa siempre estaba llena de gente, de amor, de vida. Los primeros meses con Miguel fueron desafiantes pero maravillosos. Noches sin dormir, pañales constantes, preocupaciones por cada tos o estornudo. Pero también había los momentos mágicos. La primera sonrisa verdadera del bebé, la forma en que sujetaba el dedo de Bernardo con una fuerza sorprendente, los sonidos adorables que hacía cuando estaba feliz. Bernardo seguía siendo el marido atento, incluso con el cansancio de la nueva paternidad. Contrató ayuda extra para la casa para que Talita pudiera concentrarse en el bebé. Insistía en que ella se tomara tiempo para sí misma. Sorprendía con cenas románticas en casa después de que Miguel dormía. Y todas las noches, antes de dormir, él le susurraba las mismas palabras que se habían convertido en tradición. «Te amo más hoy que ayer, pero menos que mañana». Talita respondía besándolo suavemente, agradecida todos los días por el giro imposible que su vida había tomado. De empleada invisible a esposa amada, de mujer insegura a madre confiada, de solitaria a completamente rodeada de familia. Era más de lo que jamás había osado soñar. Cuando Miguel cumplió 6 meses, gordito y saludable, con ojos verdes iguales a los de su madre y una sonrisa encantadora, la familia organizó una pequeña fiesta para celebrar. Amigos y familiares se reunieron en la mansión, y Talita observó a su hijo pasar de regazo en regazo, amado por todos, y sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Aquella noche, después de que todos se fueron y Miguel dormía profundamente en la cuna, Talita y Bernardo se quedaron en la terraza observando las estrellas, abrazados en un cómodo silencio. Fue él quien rompió el silencio con una sugerencia que la hizo sonreír. «Quizás sea hora de pensar en darle un hermanito a Miguel. ¿Qué te parece?» Talita se sonrojó, pero había una alegría genuina en la respuesta. «Tenemos toda la vida por delante, pero sí, una niña sería perfecta, con tus ojos castaños esta vez». Bernardo la besó suavemente, y en aquel momento, abrazados bajo las estrellas con su hijo durmiendo dentro de casa, Talita finalmente creyó con cada fibra de su ser que merecía toda aquella felicidad. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y feliz para la familia Almeida Vasconcelos. Miguel crecía rápido, alcanzando cada hito de desarrollo con entusiasmo contagioso. Cuando comenzó a gatear, transformó la mansión en su territorio personal de exploración, y Bernardo pasaba horas en el suelo jugando con su hijo, olvidándose por completo de los compromisos de trabajo que antes consumían toda su atención. Talita observaba esas escenas con el corazón lleno. El hombre que ella había admirado silenciosamente durante 2 años, que parecía tan distante e inalcanzable, ahora estaba a 4 patas en el suelo, haciendo sonidos de animales para hacer reír a su hijo. La transformación de él era completa, de empresario enfocado exclusivamente en negocios a padre dedicado, que había reorganizado completamente las prioridades de su vida. Una tarde de sábado perezosa, encontró a la familia reunida en la sala. Miguel, ahora con 8 meses, estaba en la manta colorida rodeado de juguetes, balbuceando sonidos que parecían querer decir algo. Neusa estaba en la cocina preparando la cena, llenando la casa con deliciosos aromas de comida casera. Clarisa había visitado más temprano y había dejado más ropita para el nieto, que crecía tan rápido que apenas podía usarlo todo antes de que le quedara pequeño.
Bernardo estaba en el sofá con Talita acurrucada contra su pecho, observando a su hijo jugar, cuando hizo un comentario que la tomó por sorpresa. ¿Sabes qué me di cuenta el otro día? Hace casi un año desde aquella cena con los Montalvo. Un año desde que todo cambió entre nosotros. Talita sonrió con el recuerdo. Parece una vida entera atrás. Yo era tan diferente, tan insegura. Tú eras perfecta. Yo era el que estaba demasiado ciego para darme cuenta. No, yo realmente era diferente. Tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente buena, de que te despertaras un día y te dieras cuenta de que cometiste un error. Ahora sé que merezco todo esto. Merezco a ti. Merezco esta familia. Merezco ser feliz. La confianza en su voz era nueva, conquistada a través de meses de Bernardo, demostrándole consistentemente cuánto la amaba. Él la giró en sus brazos para que quedaran frente a frente y le sostuvo el rostro con ternura. Siempre lo mereciste. Solo necesitabas creerlo. Y estoy agradecido todos los días por haber aceptado aquella propuesta absurda. 5.000 euros por fingir ser mi esposa por una noche. ¿Recuerdas? La mejor inversión que he hecho. Talita rió, realmente rió, algo que hacía con frecuencia ahora, pero que era raro en la época en que trabajaba como empleada. Estuviste desesperado aquel día. Nunca te había visto así, completamente perdido, porque sabía que aquel negocio era crucial. Pero mirándolo ahora, los 15 millones que conseguí con el inversor no significan nada comparado con lo que realmente gané aquella noche. Te gané a ti. Gané nuestra familia. Gané un propósito de vida que va más allá de solo hacer dinero. Miguel eligió ese momento para dar un grito agudo de alegría, llamando la atención de sus padres. Bernardo se levantó y cogió a su hijo en brazos, haciéndolo volar en el aire, mientras el bebé reía a carcajadas. Talita observaba la escena con lágrimas de felicidad en los ojos, todavía incrédula a veces de que aquella era realmente su vida. La empresa de Bernardo seguía prosperando con la inversión de los Montalvo. La expansión internacional iba mejor de lo previsto, y él recientemente había abierto oficinas en 3 países de América Latina, pero ahora delegaba mucho más. Confiaba en el equipo y se negaba a trabajar fines de semana o noches. La familia era lo primero, siempre. Eduardo y Mercedes Montalvo visitaron de nuevo unos meses después del nacimiento de Miguel, y quedaron encantados al conocer al bebé. Mercedes sostuvo al pequeño con lágrimas en los ojos, recordando cuando sus propios hijos eran bebés. Ustedes han creado algo hermoso aquí. No es solo el éxito en los negocios, Bernardo. Es la familia que han construido. Es el amor que sienten el uno por el otro. Eso es el verdadero éxito en la vida. La validación de los inversores que habían sido catalizadores de todo aquello trajo un sentido de cierre de círculo. Todo había comenzado con una farsa desesperada, y ahora era la realidad más genuina y feliz que Talita podría imaginar. Una noche, después de acostar a Miguel, Talita estaba en la habitación que antes era la biblioteca, ahora transformada en su espacio personal. Bernardo había insistido en que ella volviera a estudiar, y ella había retomado la carrera de letras, tomando clases en línea cuando el bebé dormía. Las estanterías todavía estaban llenas de los libros que ella había organizado como empleada, pero ahora podía leerlos libremente, sin esconderse. Bernardo entró y la encontró inclinada sobre los libros, estudiando para un examen. Se acercó por detrás y besó la parte superior de su cabeza. ¿Cómo va? Bien. Es desafiante conciliar con Miguel, pero me encanta. Olvidé cuánto amaba la literatura, cuánto quería enseñar. Cuando termines la carrera podemos pensar en que des clases, si quieres, o hacer un máster. Lo que sueñes, te apoyo. La libertad de soñar de nuevo, de tener objetivos más allá de solo sobrevivir, aún era nueva para Talita. Durante años, su único enfoque había sido cuidar a su madre enferma y pagar las cuentas. Ahora tenía permiso para querer más, para ser más, y era liberador de una manera que ella no podía explicar completamente. Mi madre está mucho mejor ahora. Los médicos dijeron que con el tratamiento adecuado y menos estrés, sus pulmones se están recuperando. Puede vivir muchos años más. Bernardo sonrió satisfecho. Claro que sí. Verá a los nietos crecer, será la abuela presente que Miguel merece, y quizás otros nietos también.
Él dejó la sugerencia en el aire, y Talita sintió que su corazón se aceleraba. Habían tocado el tema algunas veces, pero siempre de forma vaga. Ahora parecía que Bernardo estaba seriamente considerando expandir la familia. Miguel tiene casi un año. ¿Crees que es el momento? Creo que no hay momento correcto o incorrecto, pero sí, me encantaría tener otro hijo. Una niña, quién sabe, con tus ojos castaños esta vez. Talita se rió de la especificidad. Mi nariz y tus ojos también funcionarían. Cualquier combinación será perfecta, porque será nuestra. Se besaron suavemente y había una promesa en aquel beso de más vida, más amor, más familia por delante. Pero no había prisa. Tenían tiempo, tenían estabilidad, tenían un amor sólido que podía soportar cualquier cosa. Los meses siguieron pasando en una sucesión de momentos felices. El primer cumpleaños de Miguel se celebró con una gran fiesta, con payasos y un pastel decorado, y parientes de ambas partes mezclándose como si siempre hubieran sido una sola familia. El bebé, ajeno a toda la atención, estaba más interesado en destruir el pastel con sus manitas gordas, manchándose completamente de glaseado y haciendo reír a todos. Fue después de aquella fiesta, cuando la casa finalmente estaba silenciosa y Miguel dormía profundamente exhausto por la agitación, que Talita y Bernardo tuvieron una conversación importante. Estaban en la cama, abrazados en la oscuridad confortable de la habitación, cuando él sacó a relucir algo en lo que había estado pensando durante semanas. Talita, quiero mostrarte algo. Él encendió la lámpara de noche y cogió una carpeta que estaba en el cajón de la mesita de noche. Dentro había documentos legales que ella no entendió completamente a primera vista. Bernardo explicó con voz seria: puse la mitad de todo a tu nombre. La mitad de la empresa, la mitad de las propiedades, la mitad de las cuentas, todo dividido por igual entre nosotros. Talita se quedó en shock. Bernardo, no necesitas hacer esto. Yo confío en ti. Sé que confías, pero quiero que sepas que nunca más tendrás que depender de nadie. Si algo me sucede, tú y Miguel están completamente protegidos, y aunque no pase nada, quiero que sepas que somos socios de verdad en todo, no solo en amor, sino también financieramente. Tú no eres mi dependiente, Talita, eres mi igual. Las lágrimas rodaron por su rostro ante la magnitud del gesto. Era más que dinero o propiedades, era respeto, era reconocimiento, era él diciendo de forma concreta que ella tenía tanto valor como él en todos los aspectos de sus vidas juntos. ¿Estás absolutamente seguro? Esto es mucho. Estoy absolutamente seguro, te mereces esto y mucho más. Firma aquí. Ella firmó los documentos con manos temblorosas, y cuando terminó, Bernardo la atrajo a un fuerte abrazo. Listo, ahora eres oficialmente empresaria, dueña de la mitad de un imperio. ¿Cómo te sientes? Talita pensó por un momento antes de responder, y cuando habló, había una genuina maravilla en su voz. Me siento libre, por primera vez en mi vida, completamente libre. En una tarde perezosa de domingo, casi 15 meses después de aquella cena que lo había cambiado todo, Talita estaba en la terraza observando a Miguel jugar en el jardín bajo la atenta supervisión de Neusa. Bernardo se unió a ella, pasándole el brazo por la cintura y atrayéndola hacia sí. ¿En qué estás pensando? En lo extraña que es la vida. Hace poco más de un año yo era la empleada invisible que limpiaba esta casa. Ahora soy su dueña. Eran dos vidas completamente diferentes, y a veces todavía me parece surrealista que yo sea la misma persona. Siempre fuiste esa persona, Talita. Fuerte, inteligente, increíble. Solo necesitabas la oportunidad adecuada para florecer. Miguel eligió ese momento para correr hacia ellos, con piernas aún inestables, gritando algo que sonaba vagamente como papá. Bernardo lo cogió en brazos y lo levantó alto, haciéndolo gritar de alegría. Talita observó a los dos hombres que amaba más que a nada, y sintió que su corazón rebosaba. ¿Sabes qué pienso a veces? Que todo sucedió exactamente como debía. Tu desesperación, mi aceptación, aquel beso que lo cambió todo. Si cualquier detalle hubiera sido diferente, quizás no estaríamos aquí ahora. Bernardo la miró con ojos llenos de amor. ¿Destino, entonces? ¿O suerte?
o las dos cosas. Se quedaron allí en la terraza, los tres juntos, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Málaga. La vista del mar brillaba dorada bajo la luz del atardecer, y Talita pensó en cuánto había cambiado su vida desde que se despertó aquella mañana hace más de un año, preocupada solo por llegar a tiempo al trabajo. Miguel comenzó a bostezar, señal de que era hora de la siesta de la tarde. Bernardo lo llevó adentro, y Talita lo siguió, observando a su marido colocar al hijo suavemente en la cuna, cubrirlo con su manta favorita y susurrarle palabras de amor que el bebé probablemente no entendía, pero que ciertamente sentía. Cuando salieron de la habitación, dejando a Miguel durmiendo profundamente, Bernardo tomó la mano de Talita y la llevó a su cuarto. Cerró la puerta con llave, la cogió en brazos y la depositó en la cama con reverente cuidado, como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Hizo el amor con ella lentamente, tomándose el tiempo para explorar cada centímetro, susurrando palabras de amor entre los besos, y después, cuando estaban abrazados en un silencio satisfecho, él trazó patrones perezosos en su espalda y susurró la pregunta que lo cambiaría todo una vez más. Quizás sea hora de llenar esta casa con más risas de niños. ¿Qué te parece si intentamos darle un hermanito o hermanita a Miguel? Talita sonrió contra su pecho, imaginando una niña de ojos verdes y cabello oscuro corriendo por los pasillos de la mansión. Creo que sería perfecto. Una familia grande y ruidosa. Entonces hagámoslo realidad. Tenemos toda la vida por delante. Y así fue. Una vida que había comenzado con 5.000 euros y una propuesta absurda, que había evolucionado a través de un beso teatral que se había vuelto demasiado real y que ahora era la realidad más hermosa y genuina que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Lo que comenzó como una mentira necesaria se había transformado en el amor más verdadero que jamás habían conocido, demostrando que a veces el destino escribe las historias más improbables cuando dos corazones verdaderos, finalmente, se permiten encontrarse. Talita se durmió en los brazos de Bernardo aquella tarde, con el suave sonido de la respiración de Miguel viniendo de la habitación de al lado, con la certeza absoluta de que finalmente estaba exactamente donde debía estar. De empleada a esposa, de invisible a amada, de insegura a confiada, había recorrido un viaje que parecía imposible, pero que era gloriosamente real. Y mientras el sol se ponía completamente sobre Málaga, lanzando las últimas luces doradas sobre la mansión junto al mar, la familia Almeida Vasconcelos dormía en paz, unida por un amor que había desafiado todas las convenciones sociales y había demostrado que el corazón no conoce barreras de clase, dinero o posición. Solo conoce el amor verdadero, y cuando lo encuentra, se aferra con todas sus fuerzas y nunca más lo suelta. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Talita y Bernardo haya tocado sus corazones profundamente. Una historia que comenzó con una propuesta imposible y se transformó en el amor más verdadero, demostrando que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de los momentos más inesperados. Sí se emocionaron con el viaje de esta valiente empleada que conquistó no solo el corazón de un millonario, sino también su propia confianza y dignidad. Dejen su like en este video. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas historias igualmente cautivadoras que preparamos para ustedes. Todos los días traemos narrativas que exploran el poder transformador del amor verdadero, del coraje y de la esperanza. Tenemos una lista de reproducción especial con historias similares que les harán creer que lo imposible puede suceder. Solo tienen que hacer clic aquí al lado. Cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les emocionó en la historia de Talita y Bernardo. ¿Fue el primer beso que lo cambió todo? ¿La propuesta de matrimonio inesperada? ¿El nacimiento del pequeño Miguel? Queremos saber qué tocó su corazón. Compartan este video con alguien que necesite creer que todo el mundo merece ser feliz, independientemente de dónde comenzó. Y recuerden siempre, así como Talita descubrió, ustedes también merecen toda la felicidad del mundo. Hasta la próxima historia, y que el amor verdadero encuentre su camino hasta ustedes.